Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dios te bendiga. Seguramente has escuchado hablar de la parábola del fariseo y del publicano. Una historia muchas veces contada, una historia que está en la Biblia y que infinitas veces ha sido predicada en nuestras iglesias. Hoy quiero traerte una consideración respecto a esta enseñanza y sobre todo que hablemos un poquito con lo que tiene que ver con los fariseos. Después de la presentación vamos de lleno con el tema. Hola, ¿qué tal? Ya nos conocemos. Mi nombre es Rubén Fons y soy pastor de la Iglesia Ministerio Evangelístico Jesús, el Deseo de las Naciones, que está en la ciudad de Córdoba, República Argentina. Estábamos tratando y queremos un poquito adentrarnos a lo que tiene que ver con la parábola del fariseo y del publicano. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 10 en adelante. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, dice la Biblia, puesto en pie, oraba, escucha este detalle, consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Realmente podemos considerar juntos la oración de este hombre, del fariseo, y realmente nos cuesta entender cómo una persona puede pretender ser oída de parte de Dios presentándose de esta manera. Primero que nada dice que el fariseo puesto en pie, y lo que voy a decir no estoy diciendo de que esté mal orar de pie. Lo que estoy diciendo es que el puesto en pie contrasta con la oración que después relata la Biblia, unos versículos más abajo, que hace el fariseo. Puesto en pie tiene que ver, ¿no?, con esa postura de no doblegarse ante Dios, esa postura de estar allí bien parado, bien firme, ¿no?, en la personalidad que tenía este hombre, en todo su orgullo, en toda su soberbia. Y dice que él oraba consigo mismo. En realidad no le estaba orando a Dios. La Biblia dice que oraba consigo mismo. Y dice que oraba de esta manera. Él aparentaba que oraba, pero en realidad se estaba hablando a sí mismo, se estaba alabando. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Una de las cosas que quiero abordar, como te decía antes, es el tema del fariseo. Porque la palabra del Señor nos habla de este grupo religioso, político-religioso, que tuvo sus comienzos allá por el siglo II antes de Jesucristo. Y que palabras más, palabras menos, te lo cuento, ellos comenzaron con un buen propósito. Ellos habían comenzado con el anhelo y el deseo de volver a las Escrituras, de volver a la Torá, volver a la instrucción de Dios, para diferenciarse, porque en sí fariseo quiere decir separado o separatista, separarse un poquito de lo que tenía que ver con la influencia que estaba teniendo el imperio griego, ¿sí? La influencia de la corriente griega que había llegado a Israel con el tema del gobierno de Alejandro Magno. Ellos comenzaron con un buen propósito. Sin embargo, con el paso del tiempo todo se fue desvirtuando y si bien ellos, como te decía, el anhelo de ellos era volverse a las Escrituras, volverse a los mandamientos del Señor, ellos terminaron creando un montón de mandamientos de hombres que eran los que Jesús contrarrestaba de parte de ellos, era lo que Jesús les confrontaba a ellos, porque el Señor les decía constantemente: ustedes se apoyan siempre en mandamiento de hombres, en rituales, en cosas religiosas que nada tienen que ver con la voluntad de mi Padre. Fíjate vos lo que dice Mateo capítulo 23, 24 y el 26. Dice:
guías ciegos, está hablando de los fariseos, estas son palabras de Jesús, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Sí? Una de las características que tenían los fariseos era que ellos siempre estaban muy preocupados por lo externo, por todo lo de afuera, por todo lo que tuviese que ver con la apariencia, con lo que los hombres querían que vieran de ellos. Pero en realidad, por dentro, eran algo totalmente distinto. Ellos se mostraban como personas correctas, obedientes de la ley. Ellos se mostraban, es más, les gustaba que se los alabase públicamente. A ellos les gustaba que le dijesen rabí, que quiere decir maestro. A ellos les encantaba figurar, ¿no? A ellos les gustaba todas estas cosas. Pero sobre todo ellos mantenían siempre una postura puesta siempre en lo externo y no en lo interno. En un momento, el Señor, también en Mateo capítulo 23, versículo 27, le dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois semejantes», escucha esto lo que le dice el Señor, «son semejantes a sepulcros blanqueados», dice, «que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Duro Jesús, duro Yahshua con ellos. Pero era lo que realmente eran estas personas. Personas que lamentablemente, vuelvo a repetir, habían comenzado con un buen propósito, con un buen fin. Era separarse de la idolatría y de todo lo que tuviese que ver con aquello que no era palabra de Dios. Sin embargo, como la mayoría de los seres humanos somos de irnos a los extremos, y terminaron poniendo un montón de mandamientos de hombres, cosas que nada tenían que ver, como dije hace un rato, con la palabra del Señor. El problema más grande que ellos tenían era su apariencia, el hecho siempre de estar juzgando, el hecho de siempre estar confrontando. A Jesús una y otra vez le ponían zancadillas, lo ponían a prueba, querían hacerlo tropezar. Podemos, por ejemplo, ver en Mateo capítulo 19, versículo 3, dice la palabra del Señor así: «Entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos», escucha esta palabra, «tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?». Con preguntas como estas, también un día se acercaron a Jesús preguntándole si estaba bien dar o no dar el impuesto al imperio, a la cual encuentran la famosa respuesta de Jesús: «Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Vemos también el carácter juzgador que tenía esta gente cuando a Jesús le traen, lo cuenta el libro de Juan, cuando le traen a Jesús a aquella mujer que estaba siendo infiel y que le plantean al Señor que la ley decía que tenía que ser apedreada. Más que conocido también este incidente. El Señor le dice, palabras más, palabras menos: «Bueno, efectivamente, ustedes tienen razón, arrojen la piedra, apedréenla, pero primero traten de mirarse cada uno de ustedes si ustedes no tienen pecado. Y si encuentran en un análisis honesto que ustedes no tienen pecado, arrojen la primera piedra. Vamos, comience cualquiera de ustedes». Evidentemente ninguno de ellos fue capaz de tirar una piedra porque todos ellos se vieron confrontados que tenían pecados y que tenían faltas y que tenían equivocaciones como cualquier ser humano. El problema es que siempre ellos dispuestos a juzgar. En Mateo capítulo 9, versículo 11 y 12, podemos ver a este grupo de gente criticar a Jesús porque él se reunía con aquellas personas que en ese momento se le llamaban publicanos y pecadores. Es decir, con gente que podemos decir se suponía en ese tiempo, o que ellos evidentemente no se juntaban con personas que estaban lejos de la palabra de Dios, con personas que estaban cometiendo pecados, faltas. Dice así la palabra del Señor: «Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos», cuando vieron que Jesús había entrado a comer con Mateo, ¿sí?, con el cobrador de impuestos, los fariseos le dicen a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Como diciendo, ¿por qué él se junta
como solemos decir en nuestras iglesias en este tiempo. ¿Por qué se junta con los del mundo? ¿Por qué habla con los del mundo? ¿Por qué comparte cosas con los del mundo? Al oír Jesús esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lo que Jesús estaba haciendo era tratando de darle una oportunidad al pecador, marcarle el camino, darle la chance de que se arrepiente y que cambie. Mateo lo hizo, evidentemente. Muchos publicanos, pecadoras, prostitutas, gente del bajo fondo, gente de lo peor, al conocer del amor de Jesús, recibía esa nueva chance, recibía con esperanza esa nueva oportunidad que Jesús les daba. Todo esto a ellos les irritaba muchísimo, porque justamente habían llegado a tal extremo que quizás pensarían que solamente ellos podían ser salvos, se habían separado tanto de la gente, estaban tan separados de la realidad que no podían ver ni podían contemplar el amor de Jesús. En Lucas capítulo 16, versículo del 13 al 14, dice así la palabra del Señor: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro. Estas son palabras de Jesús. Estimará al uno o menospreciará al otro. No podés servir a dos señores, dijo Jesús. No podés servir a Dios o a las riquezas. Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos. Escucha esto, que eran avaros y se burlaban de él. ¿De quién? De Jesús. Entonces encontramos, entre otras cosas, que los fariseos eran personas que siempre se fijaban en lo externo, que siempre estaban dispuestos a juzgar a los demás. Ellos se caracterizaban por no tener compasión de los demás, no tener misericordia, siempre dispuestos a la religiosidad, siempre dispuestos al dedo señalador, siempre propensos a querer mostrar una imagen externa de que internamente no tenía nada que ver con lo que eran ellos. El fariseo además era avaro, era una persona que tenía un amor desmedido al dinero. Evidentemente no todos, porque después vamos a ver que no todos los fariseos eran malos, que dentro de los fariseos muchos creyeron en el Señor, pero la mayoría de ellos se comportaba de esta forma, como te estaba relatando, de una manera hipócrita, de una manera aparente, poco sincera. Así que vos te preguntarás, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas y te estoy hablando de los fariseos? En el otro bloque te quiero dejar en claro por qué estoy hablando de esto. Como pastor de la Iglesia Ministerio Evangelístico Jesús el Deseo de las Naciones, durante 10 años, también he trabajado unos 8 o 9 años en otras congregaciones, pastoreando, ministrando. El Señor me ha tenido por digno de trabajar en casas de oración, en distintos lugares, predicar la palabra. Y me lleva a tener siempre que estar alerta, que estar velando y tener que estar con algunas personas en las congregaciones, instándoles a que no tengan este carácter fariseico. No me atrevería a decir que existe el espíritu de fariseo como mal espíritu, pero sí hay muchas conductas que muchas veces los cristianos podemos llegar a tener, los que asistimos a las congregaciones, a las iglesias, podemos caer en el error de convertirnos en neofariseos, es decir, en nuevos fariseos. En mi experiencia de pastor, he podido ver cómo mucha gente equivoca el camino. ¿Por qué equivoca el camino? Porque está dispuesto siempre a ver el error de los demás, siempre propenso a juzgar, siempre o la mayoría de las veces emplea su tiempo viendo lo externo de las demás personas, siempre está preocupada en lo externo. Y te voy a poner ejemplos no prácticos. El neofariseo, el que equivoca a veces el camino, es aquella persona que se está fijando, ¿no? Si la hermanita se puso tal ropa, si el hermanito se hizo tal corte de pelo, si el músico toca tal ritmo, se está fijando si la iglesia invirtió en algo que él considera vanidad, que considera superfluo.
Generalmente he podido ver que quien tiene este carácter es de trabajar poco en la congregación, porque pierde más el tiempo señalando y mirando a los demás que involucrarse en los grupos de trabajo, que servir en la congregación, servir a sus hermanos. Claro, es entendible, porque nunca está conforme con nada, porque siempre está mirando el error ajeno. Y esto es algo que tenemos que tratar. Te hablo a vos, quizá me hablo a mí mismo, de ese cuidado que tenemos que tener, de no caer en ese error. Dice la palabra del Señor, escucha lo que dice el Señor. Dijo en Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No podemos ver el reino, no podemos entrar en el reino de los cielos si estamos continuamente juzgando, señalando en la apariencia, en la religiosidad. Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 3 dice: así que todo, un consejo para los discípulos, un consejo para vos y para mí. Así que todo lo que te digan que guardéis, guardadlo. Estaba hablando de los fariseos. Y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el fariseo de la época, que tenía, y que tiene el neofariseo, el que tiene este tipo de conductas. Y el propósito de este video es llamarte a la reflexión. Si a través de estas palabras estás descubriendo que tenés algún tipo de estas conductas, que estás empleando más tiempo en fijarte en los demás que fijarte en vos mismo. Siempre me gusta utilizar esta frase en mis prédicas o cuando doy una conversación, una charla, alguna enseñanza. Creo que tenemos que emplear más el tiempo en mirarnos a nosotros mismos, en cambiar cosas de nosotros mismos, en mejorar nuestra relación con el Padre Eterno, trabajar en nuestro corazón para que esté sano, para que esté limpio. Tenemos que trabajar en nuestro corazón para perdonar al hermano, para tener misericordia de la gente, para saber dar nuevas oportunidades y no estar tan dispuesto a señalar, a juzgar, a producir en el que se equivoca, ¿no? Ponerlo ahí en un lugar donde lo castigo y le doy. Si estás descubriendo que tenés quizás alguna de esas actitudes, estás a tiempo de cambiar, estás a tiempo de revertirlas. No perdamos más, hermanos, el tiempo en cosas superfluas, en cosas externas, en cosas que nada aprovechan. Más bien, empleemos ese tiempo en el servicio, en la búsqueda de llegar a tener la estatura de Jesucristo, la medida de un varón perfecto. Empleemos el tiempo que tenemos, empleemos nuestros bienes, nuestra fuerza en servir al Señor. Cristo viene pronto. No hay tiempo para estar juzgando si la hermanita se puso un tul o no se lo puso. No es el tiempo como se juzgaba hace años atrás, cuando la gente se iba con pantalón a la iglesia, la mujer o no iba con pantalón, si el hombre se afeitaba, no se afeitaba. No es tiempo para esas cosas. Es tiempo que lo miremos al Señor y que dejemos que la palabra, que el Espíritu Santo a través de la palabra cambie en la gente lo que tenga que cambiar. No seremos nosotros los que podamos cambiar a la gente. Un ser humano no puede cambiar a otro ser humano. El que hace los cambios en la gente es Dios a través de su palabra por el poder del Espíritu Santo. No malgastemos el tiempo juzgando, señalando, porque esta no es la voluntad del Señor. No nos manda Dios a erigirnos en jueces. La Biblia dice que de la manera que nosotros juzgamos vamos a ser juzgados, y que juzgamos sin misericordia vamos a ser juzgados. Señor, podemos decir, líbranos de ese espíritu, si es que lo hubiese, de fariseísmo. Quiero tener más bien la actitud que tuvo el publicano y que fue con lo que comenzamos diciendo. La palabra del Señor nos relata ahí en Lucas 18, de que el fariseo, ¿sí?, él hablaba en pie y decía: te doy gracias que no soy como este y como los otros hombres, y se justificaba. Sin embargo, el publicano, que era un pecador, era un hombre que había estafado a sus hermanos los judíos, era un hombre que se había quedado con dinero que no era de él, pero que sin embargo se había dado cuenta de su error y se había arrepentido. Dice que subía al templo a orar con Dios.
Él estaba enfocado en buscar el perdón de Dios, la restauración de Dios. Dice que aún se golpeaba el pecho y decía: ten piedad de mí, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. El publicano no tenía tiempo de juzgar conductas de los demás, porque se reconocía a sí mismo como alguien que se había equivocado, como alguien que necesitaba el perdón de Dios. Amados hermanos, amigos, acerquémonos de esa manera al Señor. Dejemos de lado el espíritu fariseico, esas conductas. No pierdas tiempo, no te edifica, no te sirve, no te produce nada, ni produce nada en el reino. Por el contrario, esas cosas generalmente causan dolor, rencillas, divisiones, problemas dentro de las congregaciones. Y nosotros estamos llamados a ser pacificadores, estamos llamados a ser de los que unamos a la gente, de los que restauramos. El pueblo de Dios tiene que reflejar el amor de Cristo a este mundo y tiene que reflejar el amor de Cristo dentro también de las congregaciones. Que Dios te bendiga. Si este video te ha gustado, si esta enseñanza te ha sido de bendición, te pido que le des me gusta al video, que también te suscribas al canal, ¿sí? Y que le des a la campanita, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando pongamos un video en la plataforma, el mismo sistema te avise de que el video nuevo ya está allí subido en la nube, ¿sí? En la plataforma. Que Dios te bendiga, que toda la gracia, que todo el favor, que todo el amor de Dios esté sobre tu vida. Busquemos de Dios, busquemos de su amor, busquemos de su misericordia. Mirémonos más a nosotros mismos, que hay muchas cosas por cambiar y por mejorar. Chao, Dios te bendiga.